Bienvenidos a Saber Más. Imagina, por un instante, la asombrosa diversidad de máquinas que mueven nuestro mundo moderno. Un avión comercial cruzando el Atlántico a 11.000 metros de altitud. Un elegante automóvil híbrido deslizándose en silencio por la autopista de la ciudad. Y un robusto tractor agrícola de 70 toneladas, labrando con paciencia un interminable campo de trigo dorado bajo el sol. A primera vista, parecen tres maravillas mecánicas completamente distintas, diseñadas para propósitos que no tienen nada en común, y sin embargo, si descendemos al nivel más íntimo de sus sistemas de propulsión, descubriremos un secreto revelador. Los tres dependen, en su esencia más pura, de la misma fuente original. Bueno, casi la misma. La energía que impulsa sus motores nace de un único líquido subterráneo, oscuro y misterioso, que ha reescrito por completo el destino de la civilización humana. Hoy vamos a seguir el viaje molecular que convierte el lodo de la Tierra en el pulso vital de nuestra tecnología. La gasolina que alimenta tu coche, el diésel que mueve la carga pesada y el queroseno que sostiene los aviones en el aire son, en realidad, tres hermanos nacidos de la misma madre. El petróleo crudo, este líquido negro, espeso e iridiscente que extraemos de las profundidades de la corteza terrestre, es una de las sustancias más complejas del planeta. Pero, ¿cómo es posible que de un lodo tan denso y aparentemente inútil logremos extraer combustibles tan limpios, volátiles y radicalmente distintos entre sí? La respuesta no está en la magia, sino en una de las hazañas de ingeniería química más elegantes y más peligrosas jamás diseñadas por el ser humano. Para entender este milagro industrial, tendremos que adentrarnos en un laberinto de acero, calor extremo y física molecular, donde cada grado de temperatura marca la diferencia entre el movimiento continuo y la catástrofe. Para comprender la genialidad de la refinación moderna, empecemos con una pregunta simple pero reveladora. ¿Qué pasaría si vertieras petróleo crudo directamente en el tanque de tu automóvil? Imagina la escena. El motor arrancaría con dificultad, y en menos de 30 segundos el escape empezaría a expulsar una humareda negra y asfixiante. Un traqueteo metálico sacudiría el chasis, y en cuestión de minutos, el motor quedaría convertido en un bloque de metal fundido, inservible para siempre. ¿Por qué ocurre esto? Porque el petróleo crudo no es un combustible listo para usar. Es una mezcla desordenada de miles de hidrocarburos distintos, sin ningún tipo de orden. Si intentas quemarlo tal cual, las fracciones más ligeras explotan antes de tiempo y destrozan los pistones, mientras que las fracciones más pesadas se niegan a evaporarse y se convierten en un alquitrán pegajoso que obstruye las válvulas. A nivel microscópico, el petróleo crudo es un verdadero campo de batalla molecular. En una sola gota conviven, sin ningún orden, moléculas diminutas formadas apenas por unos pocos átomos, junto a gigantescas cadenas de carbono que se arrastran con pesadez. Gases volátiles flotan codo con codo junto a aceites densos, parafinas sólidas y asfalto negro. Cada uno de estos componentes hierve a una temperatura distinta. Algunos se evaporan casi al instante a temperatura ambiente, mientras que otros necesitan calor extremo para abandonar su estado líquido. Intentar quemar esta mezcla sin refinar es como intentar cocinar un banquete entero con una sola temperatura de horno. Los ingredientes delicados se quemarían en segundos, mientras que los más pesados quedarían completamente crudos. Por eso, el gran desafío de la humanidad fue encontrar una forma de separar este caos molecular con precisión quirúrgica. Esta no es una lección puramente teórica. La historia ya nos dejó una advertencia muy clara. A mediados del siglo XIX, en los primeros años de experimentación naval con combustibles líquidos, se intentó alimentar directamente con petróleo sin refinar las calderas de vapor de un buque en un esfuerzo por reemplazar el pesado carbón. El resultado fue un desastre. A los pocos minutos de encender los quemadores, los inyectores quedaron obstruidos por residuos carbonizados. La presión de vapor colapsó y un incendio violento estalló en la sala de máquinas. La tripulación, asfixiada por el humo negro, tuvo que extraer con palas el lodo ardiente de las calderas mientras el barco quedaba a la deriva. El episodio dejó una lección clarísima para los ingenieros de la época. Si querían domar el poder del petróleo, primero tenían que aprender a purificarlo mediante el calor controlado. Aquí es donde entra en juego la física más elegante de esta historia. Si tomas un matraz con petróleo crudo y lo calientas hasta que hierva, el vapor resultante, al enfriarse y condensarse de nuevo, no se convierte en gasolina pura. Sorprendentemente, vuelves a obtener casi la misma mezcla sucia del principio. ¿Por qué? Porque durante la evaporación simple, el flujo de gases ligeros arrastra consigo diminutas gotas de los componentes más pesados.
La destilación simple no alcanza la pureza que exigen los motores modernos. Para resolver este problema, los científicos desarrollaron un concepto revolucionario: la destilación fraccionada. En lugar de evaporar el líquido una sola vez, obligan al vapor a recorrer un largo laberinto vertical, donde sufre cientos de ciclos sucesivos de evaporación y condensación, garantizando que solo las moléculas verdaderamente puras lleguen hasta la cima. Los pioneros casi olvidados de este proceso fueron los hermanos Dubinin, en el Cáucaso ruso, a principios del siglo XIX. En aquella época el petróleo se procesaba de forma rudimentaria y peligrosa. En pequeños lotes cerrados, se llenaba un tanque de hierro, se calentaba hasta extraer algo de queroseno para lámparas, se apagaba el fuego, se limpiaban a mano los residuos carbonizados y se volvía a empezar desde cero. Los Dubinin rompieron ese ciclo ineficiente al diseñar uno de los primeros sistemas de destilación continua de la historia. Una serie de recipientes de cobre conectados y colocados a distintas alturas que permitían que el petróleo fluyera de forma constante por gravedad mientras se calentaba a temperaturas controladas. Este avance técnico mejoró notablemente la producción de queroseno y, sobre todo, logró algo fundamental: que el combustible resultante dejara de explotar de forma impredecible en las lámparas domésticas. Para entender cómo funciona esta separación a nivel molecular, hay que mirar la estructura íntima de los hidrocarburos. Son moléculas formadas exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, unidos en cadenas. En la gasolina, esas cadenas son cortas y ágiles entre 5 y 12 átomos de carbono, y por su ligereza se evaporan a temperaturas bajas, apenas 40 grados centígrados. En el queroseno, las cadenas se alargan hasta los 15 átomos y se vuelven más densas. En el diésel, llegan a los 20 átomos. Y en los residuos más pesados del petróleo, como el asfalto, encontramos verdaderos gigantes moleculares de más de 60 átomos entrelazados. Cuanto más larga es la cadena de carbono, mayor es la fuerza que mantiene unidas sus moléculas en estado líquido, y por lo tanto, más energía térmica se necesita para evaporarlas. El propio Dmitri Mendeleev, célebre creador de la tabla periódica, quedó fascinado por este fenómeno durante sus visitas a los campos petrolíferos de Bakú en la segunda mitad del siglo XIX. En esa época, los industriales locales extraían el queroseno para iluminación y desechaban o directamente quemaban el resto del petróleo, considerándolo un residuo sin valor. Mendeleev se opuso a esa práctica y sostuvo que los residuos descartados contenían valiosos aceites lubricantes y combustibles pesados que se estaban desperdiciando. Se le atribuye una frase que resume bien su indignación. Comparó quemar petróleo crudo sin refinar con quemar billetes de banco para calentar un horno doméstico. Mendeleev fue de los primeros en proponer, formalmente, el diseño de altas torres de rectificación vertical para separar las moléculas de petróleo según su peso molecular. La encarnación moderna de esas ideas son las colosales torres de destilación atmosférica que hoy dominan el horizonte de las refinerías. Estas estructuras de acero se elevan hasta los 40 metros de altura, el equivalente a un edificio de 15 pisos. En su interior no hay un espacio vacío, sino un laberinto de ingeniería diseñado para canalizar un intenso flujo ascendente de vapores de petróleo a más de 350 grados centígrados. Sin un control interno riguroso, estos vapores volverían a mezclarse en cuestión de segundos. Para evitarlo, los ingenieros dividieron el interior de la torre en secciones horizontales, instalando docenas de plataformas metálicas perforadas. Cada una de estas plataformas actúa como una especie de aduana molecular. Decide qué componentes pueden seguir subiendo hacia la cima y cuáles deben condensarse y descender hacia el fondo. El corazón de este proceso son los llamados platos de burbujeo. Cada plataforma dentro de la torre está perforada por cientos de pequeños orificios, y sobre cada uno se asienta una pequeña campana de bronce o acero. El funcionamiento es una auténtica danza física. El vapor ardiente que sube desde los pisos inferiores se ve obligado a pasar por debajo de estas campanas, burbujeando a través de una fina capa de líquido ya condensado que descansa sobre el plato. En ese instante de contacto se produce un intercambio térmico casi perfecto. Las moléculas más pesadas del vapor ceden su calor, se enfrían y se convierten en líquido, sumándose a la capa del plato. Al mismo tiempo, las moléculas más ligeras del líquido absorben ese calor, hierven de nuevo y continúan su viaje hacia el siguiente nivel de la torre. Para que la torre funcione de manera continua, las 24 horas del día debe mantenerse un delicado equilibrio hidráulico. Cada plato metálico cuenta con tubos de descenso especiales. Cuando el líquido condensado en un nivel supera una altura crítica de apenas unos centímetros,
se desborda suavemente por el borde del vertedero y cae en cascada hacia el plato inferior. De este modo, mientras el vapor caliente sube por el centro de la torre, un río de líquido frío desciende de forma continua por los laterales. Este doble flujo en contracorriente asegura que la temperatura de la torre disminuya de forma gradual, desde el fondo ardiente hasta la cima fría. Pero este equilibrio es tan delicado que cualquier variación brusca en la presión del vapor o en el caudal de crudo de entrada puede desestabilizar todo el sistema en cuestión de segundos. Cuando ese equilibrio se rompe, las refinerías se enfrentan a uno de los fenómenos más temidos por los operadores, la inundación de la columna. Si se introduce demasiado calor en la base de la torre o si el caudal de crudo aumenta de forma brusca, la velocidad del vapor ascendente se dispara. En lugar de burbujear suavemente a través del líquido en cada plato, el vapor empieza a empujar el líquido hacia arriba con una fuerza descomunal, impidiéndole descender por los tubos de caída. En pocos minutos, los platos superiores se llenan de líquido inflamable acumulado y la presión dentro de la torre aumenta de forma exponencial a medida que el líquido bloquea el paso del gas. Si los sistemas de seguridad automatizados no intervienen a tiempo, la torre puede sufrir daños estructurales graves o verter toneladas de hidrocarburos hirvientes hacia las líneas de emergencia. Este escenario se hizo realidad, con consecuencias devastadoras, el 24 de julio de 1994 en la refinería de Milford Haven, en el sur de Gales. Durante una intensa tormenta eléctrica, la caída de varios rayos provocó fallos en cadena en los sistemas de control de la planta, afectando gravemente a la unidad de craqueo catalítico. En medio de la confusión, con múltiples alarmas sonando al mismo tiempo, los operadores intentaron mantener algunas unidades en funcionamiento para evitar una parada total, pero entre pantallas de control defectuosas y una válvula crítica que indicaba estar abierta cuando en realidad permanecía cerrada, un enorme tambor de separación del sistema de alivio de emergencia comenzó a llenarse de hidrocarburos líquidos en lugar de vapor, preparando el escenario para una catástrofe industrial. La acumulación silenciosa de líquido inflamable terminó por superar el límite físico de las tuberías de acero. Una sección de la línea de venteo colapsó bajo la presión acumulada, liberando de golpe a la atmósfera una nube de más de 20 toneladas de gases de hidrocarburos y gotas de líquido caliente. Esa nube derivó por la planta hasta encontrar una fuente de ignición. La explosión resultante fue de una magnitud enorme. La onda expansiva destrozó ventanas de viviendas a kilómetros de distancia, dañó torres de enfriamiento de hormigón y desató incendios que tardaron días en ser controlados. Desde entonces, Milford Haven se convirtió en un caso de estudio obligatorio en las universidades de ingeniería química de todo el mundo, como recordatorio de lo crítico que es contar con instrumentación confiable y una cultura de seguridad de procesos. Mientras tanto, en el funcionamiento normal de una refinería, en el fondo de la torre de destilación atmosférica, se acumula el residuo más difícil de todos, el fuel oil pesado, conocido también como mazut. Este líquido negro y viscoso contiene las cadenas de carbono más largas del petróleo crudo. Si intentas calentarlo por encima de los 370 grados centígrados a presión atmosférica normal, con la intención de evaporarlo, la física te impone un límite. A esa temperatura, las largas cadenas de carbono no se evaporan, sino que se rompen térmicamente. El resultado es coque de carbón sólido, que obstruye de forma permanente las tuberías de la planta. Durante décadas, este límite térmico impidió a los ingenieros extraer los valiosos aceites lubricantes y el diésel que quedaban atrapados en el fondo del mazut, obligándolos a desecharlo casi por completo. Para superar este obstáculo, los ingenieros recurrieron a un principio que todos podemos observar en la vida cotidiana: la relación entre presión y punto de ebullición. Como bien sabes, el agua hierve a 100 grados al nivel del mar, pero si subes a la cima del Everest, donde la presión del aire es mucho menor, el agua de una tetera hervirá a solo 70 grados. Los ingenieros aplicaron exactamente este mismo principio a escala industrial. Diseñaron una segunda torre de destilación mucho más ancha, de la que potentes eyectores de vapor extraen continuamente el aire interno, creando un vacío casi absoluto. Bajo estas condiciones de bajísima presión, las moléculas pesadas del mazut pueden evaporarse a temperaturas de apenas 250 grados, evitando la descomposición térmica y permitiendo recuperar hasta el último gramo de diésel y aceites lubricantes de alta calidad. Una vez que aprendemos a separar todas las fracciones del petróleo con precisión, podemos entender por qué cada medio de transporte necesita un combustible con propiedades físicas tan específicas. Tomemos como ejemplo la aviación comercial.
Un avión de pasajeros debe operar de forma segura tanto a nivel del suelo, bajo el calor abrasador de un desierto, como a 11.000 metros de altitud, donde la temperatura exterior ronda los 55 grados bajo cero. Si usáramos gasolina común en un avión, este combustible tan volátil empezaría a hervir dentro de los tanques de las alas por la baja presión de la altitud, formando burbujas de vapor que bloquearían el flujo del motor. Si usáramos diésel, en cambio, las parafinas pesadas que contiene se cristalizarían con el frío extremo, obstruyendo los filtros en pocos minutos. El queroseno, extraído de la sección media de la torre, tiene el equilibrio molecular exacto para resistir estas condiciones, sin congelarse ni evaporarse antes de tiempo. Sin embargo, a medida que el número de automóviles y aviones crecía de forma exponencial durante el siglo XX, la humanidad se topó con un nuevo límite físico: la simple destilación del petróleo crudo solo permite obtener, de forma natural, alrededor de un 20% de gasolina de cada barril. Si dependiéramos únicamente de este método, las reservas de petróleo del planeta se habrían agotado hace décadas frente a la demanda de transporte. Para resolver este déficit, los químicos idearon un proceso revolucionario: el craqueo catalítico. Mediante presiones extremas, calor intenso y catalizadores especiales, los ingenieros aprendieron a romper literalmente por la mitad las largas y pesadas moléculas de carbono del residuo, transformándolas artificialmente en cadenas más cortas de gasolina de alto octanaje. Este avance permitió multiplicar el rendimiento de gasolina que se puede extraer de cada barril de petróleo. Hoy, una refinería de petróleo moderna no es simplemente una fábrica con chimeneas y fuego. Es un organismo industrial gigantesco y preciso que trabaja sin descanso las 24 horas del día para transformar un lodo negro y caótico en la energía líquida que mueve nuestra civilización. La próxima vez que llenes el tanque de tu automóvil en una estación de servicio, o mires por la ventanilla de un avión en pleno vuelo, recuerda la silenciosa batalla molecular que tuvo que librarse dentro de una torre de acero de 15 pisos para que pudieras llegar a tu destino de forma segura. Si este viaje al interior de la materia te apasionó, no olvides suscribirte a saber más y activar las notificaciones. Comparte este video con esas personas curiosas que conoces y cuéntanos en los comentarios qué otra máquina cotidiana te gustaría que desarmáramos pieza por pieza en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!